gloriosa celeste nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero. Bueno, empezamos por estas dos salas, que son las salas olímpicas, las dos ciudades donde Uruguay ganó medallas de oro olímpicas, que dos tribunas llevan los nombres de ellas, Colombes y Ámsterdam. Esta sala pertenece a Colombes, una ciudad que está cerca de París, 1924. Se ven las camisetas, se ven las banderas, que son antiguas y por eso son tan auténticas, están tan desgastadas por eso mismo. La bandera más grande es la que lleva el señor que está con el sombrero, el más grande capitán de la historia, José Nasazzi. La bandera más pequeña y bastón olímpico perteneció a Andrés Massali, que era el arquero y a su vez preparador físico de esa selección. Hay que acordarse que en aquella época no había directores técnicos, por lo tanto los equipos los conformaban los capitanes y los jugadores más influyentes de cada plantel. Aquí tenemos esta camiseta que no tiene nombres, ni números, ni sponsor, ni escudo. Perteneció a Ángel Romano, el primer jugador uruguayo que jugó por dos selecciones, por Uruguay y por Argentina. La primera Copa Mundial que las camisetas llevaron número fue el Mundial del 50. Después este señor que está con el ramo de flores, Héctor Escarone, una de las tribunas del Parque Central, el estadio del Club Nacional de Fútbol, lleva el nombre de él. Hasta el partido con Paraguay de las eliminatorias pasadas, él compartía la tabla de goleadores históricos con Diego Forlán y Luis Suárez. En este momento Suárez es el goleador histórico y todo se perfila para que sea el goleador histórico. Lo que sí tiene Forlán es el jugador con más presencias en la selección uruguaya. Está a punto de igualar el récord de Zinedine Zidane, que tiene 107 partidos con la selección de Francia. La camiseta, los zapatos de Héctor Escarone. Esta señora era Madame Pain. Ella fue la que cedió gentilmente el castillo para la delegación uruguaya durante todo el tiempo que duraron los Juegos Olímpicos, porque la Villa Olímpica era muy incómoda. Buscaron algo más confortable, ella era conocida de los dirigentes y cedió a la delegación uruguaya el castillo del cual era propietaria durante todo el tiempo que duraron los Juegos Olímpicos de Colombia. La bandera que acompaña a la delegación y los zapatos que tienen punta de fierro y tapones de clavos pertenecieron a José Vidal, que fue el primer jugador uruguayo que convirtió un gol en Juegos Olímpicos. Uruguay tuvo que jugar un partido eliminatorio con Yugoslavia, ganó 7-0 y el primer gol lo convirtió José Vidal, por lo tanto quedó en la historia como el primer jugador uruguayo que convierte un gol en Juegos Olímpicos. Aquí está, tenemos una incidencia del partido Uruguay-Estados Unidos, octavos de final. Muchos lo confunden este escudo con el de Peñarol, pero si se cuenta tiene más de 11 estrellas. Estados Unidos tenía el escudo en la mitad de la camiseta y este señor moreno, José Leandro Andrade, fue 2 veces campeón olímpico, 24 y 28, fue campeón del mundo en el 30 y es el único jugador uruguayo que figura en el Salón Internacional de la Fama de la FIFA en Zúrich, Suiza. Durante todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI es el único jugador que está representando al fútbol uruguayo en el Salón de la Fama del máximo organismo internacional que regentea todo el fútbol en el mundo. Después, este es el barco que nos trajo, el Valdivia. Y esta es la fecha de la final, Uruguay 3, Suiza 0, 9 de junio de 1924. Todos los años se celebra el Día del Fútbol Sudamericano, porque era la primera vez que un equipo de América del Sur conquistaba la medalla de oro en fútbol en Juegos Olímpicos. Aunque parezca mentira, el estadio de Colombes, hoy en día, 90 años después, todavía aún sigue en pie. Aquí tenemos la segunda ciudad, Ámsterdam. Otra tribuna lleva el nombre de ella. El primer equipo entrando a la cancha, Nasazzi, Andrade, Massali, el de cinturón blanco, era el arquero, Gestido Borjas, Sea y Arremont, el debut con Holanda. Vemos a los arqueros en esa otra incidencia, tenían rodilleras igual que ahora, usaban gorras igual que ahora, pero no guantes. En Uruguay al menos los arqueros recién comienzan a utilizar guantes
en la década del 60. En Argentina fue antes, pero aquí en Uruguay recién en los años 60 los arqueros comenzaron a utilizar guantes. Y después tenemos aquí la Plaza Independencia. Por supuesto que la radio y la televisión ni por asomo estaban tan desarrolladas como están ahora. La única manera de enterarse de los resultados de los partidos era ir a las redacciones de los diarios. Al costado del Teatro Solís estaba el diario del Plata y El Imparcial. Los periodistas recibían la información por telegrama y hablaban por los altavoces para todo el público, o si no colocaban una pizarra del lado de fuera de las redacciones y escribían a medida que iban recibiendo las informaciones por telegrama para que el público siguiera el transcurso del partido. Era la única manera de enterarse de los resultados de los partidos en aquella época. Esta foto pertenece a la segunda final, Uruguay 2, Argentina 1, porque en aquel momento los partidos no se definían por tiros penales. Si se empataba había que jugar un segundo, un tercero o un cuarto partido. El primer partido empataron 1-1, 9 de junio. 4 días más tarde, el 13 de junio, juegan la segunda final. Gana Uruguay 2-1 con goles de Figueroa y Escarón. Vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos. Bueno, aquí ya comenzamos con los campeonatos del mundo. Este es el logo, el póster original del Mundial de Brasil 1950. Este es el histórico capitán de Uruguay, Obdulio Varela, que tantas veces, justificadamente por supuesto, se ha nombrado. Después vemos las camisetas que empiezan a utilizar números. Es el primer mundial que las camisetas llevan números. Como vemos, los números de Uruguay, los primeros fueron números rojos. Esta número 5 perteneció, por supuesto, al gran capitán Obdulio Varela, el busto de Obdulio Varela. Aquí tenemos los 2 goles del partido con Brasil, el gol del empate, Schiaffino. Y el gol de la victoria de Alcides Edgardo Guilla es la única persona, por suerte, afortunadamente, que hoy vive todavía, de las 44 personas que conformaban la delegación de Uruguay en el Mundial de Brasil 1950. Hoy en día tiene 87 años. Y después tenemos este estadio que aún en blanco y negro impresiona, Maracaná, Río de Janeiro, Brasil, 200.000 personas. Cuando se construyó era el más grande del mundo. Hoy en día la capacidad disminuyó a 74.000 personas porque la FIFA no permite público sin asientos en ningún estadio del mundo. Ahí se jugó, por supuesto, Brasil-Uruguay, ahí se va a jugar la final del próximo campeonato del mundo. Hasta 2010 este estadio estuvo pintado de celeste porque el intendente, el alcalde de Río de Janeiro, antes de ese partido dijo: el estadio se pinta con los colores del equipo que salga campeón. O sea que Maracaná, hasta 2010, que empezó la reforma, estuvo pintado de celeste. La reforma comenzó en 2010, terminó el año pasado y lo pintaron con los colores de Brasil, verde, azul y amarillo. Y aquí tenemos la réplica de la Copa Jules Rimet, porque Uruguay la ganó 2 veces, pero Brasil la ganó 3 veces. El equipo que la ganaba 3 veces se la llevaba en propiedad. La copa original tenía 37 centímetros de alto, 4,5 kilos de oro macizo. Y la copa original en Brasil la robaron, fue robada. Por lo tanto, nosotros tenemos la réplica exacta de la Copa Jules Rimet. Después aquí está una medalla que la Confederación Sudamericana de Fútbol le entrega a Obdulio Varela, una medalla al mérito en honor a su trayectoria deportiva. Esta es la camiseta número 11 de Rubén Morán, números rojos para Uruguay en ese primer mundial. La caricatura de Guilla, la única persona que afortunadamente vive todavía el día de hoy. Y aquí están las 13 selecciones que jugaron el Mundial del 50, las 2 veces que Uruguay salió campeón del mundo, fueron 13 selecciones, tanto en el 30 como en el 50. Ay, celeste, regálame un sol.
Tenemos aquí la sala que corresponde al Mundial de 1930, la primera Copa Mundial de Fútbol. Se jugó aquí en Uruguay, más precisamente en Montevideo, en 3 canchas. Una, la de Peñarol de Pocitos, que ya no está más, Coronel Alegre y Charrúa. Ahí jugaron Francia y México. Francia hace el primer gol del Mundial y de todos los mundiales. A la misma hora en el Parque Central jugaban Estados Unidos, Bélgica. Y Uruguay jugó todos los partidos en el Estadio Centenario. Aquí está el primer equipo saliendo a la cancha: Nasasi, Andrade, Mascheroni, Ballesteros. Este señor que está en la foto no se le ha dado el mérito que corresponde, pero es el arquitecto Juan Antonio Scasso. Fue el que proyectó este estadio en 8 meses, de noviembre del 29 a julio del 30. Entre muchas obras, el Estadio Centenario, está la Escuela Experimental de Malvin, los jardines del Hotel del Prado, los vestuarios de la pista de atletismo, el Tajamar de Carrasco, pero la obra más visible es el Estadio Centenario, que se construyó en tiempo récord para la época, 8 meses. Comenzó en noviembre del 29 y terminó en julio del 30. Aquí tenemos la final, los 4 goles de la final: Uruguay 4, Argentina 2. Primer tiempo con pelota argentina, segundo tiempo con pelota uruguaya, porque no se pusieron de acuerdo y el árbitro decidió jugar un tiempo con cada balón. 30 de julio de 1930, primer tiempo, iba ganando Argentina 2-1. Uruguay da vuelta el partido en el segundo tiempo, termina ganando 4-2. Y aquí volvemos a las camisetas lisas, sin nombres, ni números, ni sponsor, ni escudo, por supuesto. Esta perteneció a Santos Iriarte, el puntero izquierdo, que hizo el tercer gol en la final con Argentina. El equipo campeón. Otra réplica de la Jules Rimet. Aquí tenemos el logo de la primera Copa, que quedó como un símbolo de los campeonatos del mundo. Se le va a ver por todo el Estadio Centenario, por dentro y por fuera, y por todo el museo. El artista Guillermo Laborde fue el que confeccionó los 2 logos que vemos después allá en el fondo, pero el jurado decidió que este fuera el ganador, que ya quedó como un símbolo de los campeonatos mundiales. Después, en esta otra sala están las 12 selecciones más Uruguay. Después aquí tenemos a este señor que no tenía mano derecha, se ve claramente en la foto que no tiene mano derecha, se llamaba Héctor Castro. Él hizo el primer gol en el Estadio Centenario, el partido con Perú, 18 de julio del 30, y el último gol en la final con Argentina, 4-2, 30 de julio del 30. El patrio pabellón, el pueblo de Francia en las Olimpiadas. Después aquí tenemos la puerta, el escritorio y el mobiliario de la vieja casona de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cuando se creó el siglo pasado, estaba en 18 de julio entre Vázquez y Tacuarembó. Durante 40 años fue la casa, la vieja casa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la que ahora está en la parte de atrás, en un edificio mucho más moderno, en la calle Guayabo 1531, pero esta fue la puerta de la primera casona, de la vieja casona de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en color. En esta parte tenemos lo que corresponde al fútbol femenino, que no podía estar ausente, el plantel para el torneo premundial de Argentina 98, el cuerpo técnico de ese plantel, y aquí tenemos
la camiseta de la capitana de la primer selección uruguaya femenina sub-17 que clasificó a un campeonato del mundo en Azerbaiyán 2012. Era la primera vez que una selección femenina de todas las categorías clasificaba a un campeonato del mundo. Esta parte tenemos a los uruguayos, los más goleadores en Argentina y los que jugaron más partidos, los más goleadores por supuesto, Enzo Francescoli, Antonio Alzamendi, Sergio Martínez, Walter Gómez, los que jugaron más partidos, Jorge José González, lamentablemente fallecido, Sergio Villar, Elvio Ricardo Pavoni, Guillermo Sanguinetti y Carlos Goyen. Como un cielo de verano. Después, este es el viejo mobiliario de la Asociación Uruguaya de Fútbol, junto con la puerta y el escritorio, queda como recordatorio de la vieja casona de la Asociación Uruguaya. Está la Copa Libertadores de América. Está la Copa Libertadores de América, los equipos de Nacional y Peñarol, los últimos que ganaron Copas Libertadores de América. Y aquí tenemos las camisetas viejas, tanto de uno como de otro. Ven que la camiseta de Nacional tiene un bolsillo, de ahí viene el apodo de bolsos o bolsilludos. Y Peñarol o el Kurk era el equipo de la empresa inglesa del ferrocarril. Las locomotoras funcionaban a carbón y de ahí el apodo de carboneros. Los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones. Después, aquí tenemos todo lo referente a Uruguay, campeón de América. Este es el equipo uruguayo, campeón sudamericano en el año 35 en Santa Beatriz, Lima, Perú. Después de la final del 30, Uruguay y Argentina rompieron relaciones deportivas y no se volvieron a enfrentar por 5 años hasta este sudamericano. Argentina no aceptó enfrentar a Uruguay de camiseta celeste, por lo tanto los dos cambiaron el color de las camisetas, Uruguay de camiseta roja, Argentina de camiseta blanca, y era la primera vez que Uruguay cambiaba el color de camiseta desde 1910, cuando adoptó el color celeste como definitivo. Después, esta es una de las 3 selecciones de Uruguay que ganaron la Copa América en Argentina. Es la única selección extranjera que ha ganado la Copa América en Argentina 3 veces, en el 16, en el 87, que corresponde a esta foto, y en 2011, esta es la selección del 87, la camiseta de Rubén Sosa, las 10 primeras copas que le entregan a Uruguay junto con la Copa América. A la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba la celeste, vamos. Después, aquí tenemos los afiches de distintas copas del mundo. Suecia 58, Italia 90, España 82, Argentina 78. El primer Mundial de Francia en el año 38 y el primer Mundial de Italia en el año 34, que Uruguay no concurrió porque como Italia no había concurrido al primer campeonato del mundo, el segundo en el año 34 se disputó en Italia y Uruguay, por la descortesía de Italia, no concurrió a este segundo campeonato del mundo. Después, aquí tenemos los otros cuartos puestos que Uruguay obtuvo, aparte del de Sudáfrica. Este es el Mundial del 54, la pelota de la semifinal con Hungría, que para muchos fue la final anticipada. Y este es el Mundial de México, 70, también cuarto puesto. De esta selección ya hay 4 personas que lamentablemente fallecieron: Cubilla, Mazurkiewicz, Ubiña y Rocha. Y aquí tenemos al maestro Oscar Washington Tabárez, la primera vez que dirigía la selección uruguaya, los Juegos Panamericanos de Caracas en el año 83. Es el que está agachado a la derecha, al lado del de saco blanco.
tantas lunas que se van. Las 15 selecciones de Uruguay campeonas de América. De este otro lado están los campeones del mundo. Que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado. Argentina 2 veces, Brasil 2 veces, Alemania e Italia. Esos son parte de los campeones del mundo. Después aquí tenemos la camiseta, la legendaria camiseta, gloriosa y legendaria camiseta de uno de los más grandes cracks del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Tenía 18 años cuando jugó el primer sudamericano juvenil para Argentina, aquí en Uruguay. Hasta ese momento había jugado partidos amistosos, pero el primer campeonato en serio lo jugó aquí con Argentina, con 18 años, el sudamericano del 79. Esta es la camiseta de Néstor Goncalves, el padre del que fue director técnico de Peñarol hasta hace poco, del Mundial de Inglaterra, 66. Y aquí tenemos el mundialito que se jugó, era una pequeña Copa del Mundo que se jugó una sola vez aquí en Uruguay entre campeones del mundo, con la excepción de Holanda, que tuvo que venir por Inglaterra, que no quiso venir. Este niño que también fue mascota era Diego Schaffer, tenía 6 años, hoy tiene cerca de 40 años. Aquí está el festejo de los jugadores después de la final con Brasil. Esta es la foto de la final, Uruguay-Brasil, los tickets de la final. Bueno, aquí tenemos las camisetas de Uruguay completamente distintas a las de ahora. Hasta el sponsor era distinto. El resto de los campeones del mundo. Vemos a Italia 2 veces, a Alemania 2 veces, a Brasil 3 veces. Esta foto del Mundial del 58 fue el primer Mundial que jugó Edson Arantes do Nascimento. Pelé tenía 17 años, es el campeón del mundo más joven de la historia conocido hasta ahora. También tenemos la legendaria camiseta de él. Y aquí tenemos la otra mascota, Cheroná, del mundialito por supuesto, las banderas que se ven abajo, Alemania, Argentina, Brasil, Italia, Uruguay y Holanda, que tuvo que venir por Inglaterra, que no quiso venir, no le interesó, el equipo uruguayo, las acreditaciones de prensa. Nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa. Celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa. Y estos son los otros equipos que jugaron con Uruguay y Brasil: Alemania, Argentina, Italia y Holanda. Juega o no juega Uruguay. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta. Esta es la otra legendaria camiseta, gloriosa camiseta que muchos brasileños no se explican cómo está aquí, no está en Maracaná o en Pacaembu. Es la de Pelé en el debut en Suecia 58 con 17 años. Pelé afortunadamente hoy vive, por suerte, tiene 73 años. En aquel mundial tenía 17 años. Como decíamos, es el campeón del mundo más joven conocido hasta ahora en la historia. El señor que llevaba la camiseta número 9, Babá, falleció, lamentablemente. Los dos salieron campeones con Brasil en el año 58 en Suecia. Celeste,
la historia brinda con la copa de la vida, por la victoria del pasado que están vivas. Pues aquí tenemos los 7 sudamericanos juveniles que Uruguay ganó a lo largo de la historia. Este torneo Juventud de América de Venezuela 77, hay que hacer hincapié porque había muchas personas que en ese momento no eran desconocidos, hoy son famosos. Está Hugo de León, por ejemplo, Daniel Enríquez, que fue jugador y gerente deportivo de Nacional, José Moreira, Fernando Alves, Ariel Krasovsky, Nelson Alaguich. En la parte de abajo está José Luis Russo, Mario Saralegui y Rubén Paz, el profesor Gerardo Caetano, que hoy es historiador, Víctor Diogo, Amaro Nadal, que es director de deportes de la Intendencia de Río Negro, Venancio Ramos, el profesor Esteban Gesto y el lamentablemente fallecido don Raúl Bentancur. Y está este señor que es el contador Fidel Russo, que tiene el récord en la dirigencia del fútbol, 50 años como dirigente. Y este es el último sudamericano juvenil conquistado por Uruguay. El señor más alto que está con la copa y el banderín es Santiago Ostolaza, que era el capitán de Uruguay en ese sudamericano, hoy es el actual entrenador de la sub-17. En la parte de abajo se encuentra agachado con el banderín Enzo Francescoli. Al lado de Francescoli está Jorge da Silva, que hasta hace poco fue director técnico de Peñarol hasta el año pasado. Y en el extremo derecho, izquierdo para nosotros, pero en el extremo derecho, viéndolo de atrás, está Adolfo Barán, que es el actual director técnico de Rentistas. Nueva generación. Celeste, gloriosa malla, que maravilla uruguaya, el destino te eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, de charrúa al corazón. Celeste que en Colombia realizó, el sueño con que Holanda se asombró. Después aquí tenemos la construcción del estadio. En 8 meses, que empezó en noviembre del 29, terminó en julio del 30, un récord para aquella época. Y hay que destacar otro monumento histórico como es esto, es la Torre de los Homenajes a los campeones olímpicos del 24 y del 28. Tiene 9 balcones por las 9 franjas de la bandera, uruguaya por supuesto, y la parte de abajo representa las alas del avión y la proa del barco. Y otra cosa a destacar es que el año pasado fue declarada Patrimonio Histórico Nacional por la Comisión de Patrimonio, por lo tanto se puede derrumbar si se quiere el Estadio Centenario, pero no se puede tocar la Torre de los Homenajes. Y aquí tenemos el primer partido, Uruguay-Perú. El estadio estaba incompleto, como se ve, le faltaba un anillo a la Colombes, le faltaba un anillo a la Ámsterdam. La Olímpica fue y sigue siendo la de mayor capacidad, 21.500 personas. Hay que ver la ciudad completamente vacía y la cantidad de coches para la poca población que Uruguay tenía en ese momento. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste, somos de la sangre del mar. Está la historia del comienzo de lo que hoy conocemos como Copa América de Selecciones. Todo empezó por casualidad no, empezó como un torneo amistoso, como se jugaban tantos en aquel momento, entre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Más que nada, este fue el torneo para conmemorar la independencia, los 100 años de la independencia argentina, 1816, 9 de julio 1916. Eso dio origen
a lo que hoy conocemos como Copa América de Selecciones, que en aquel momento se le llamó Campeonato Sudamericano. Y ese mismo año se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol, que después de la FIFA es el organismo más antiguo que regentea el continente sudamericano. Esta que vemos aquí es la primera Copa América que se jugó en Argentina, Buenos Aires, que la ganó Uruguay. Y además, el primer presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol fue el uruguayo Héctor Rivadavia Gómez. Y aquí tenemos en este cuadro, que tiene muchas fotos y muchos dibujos, este señor se llamaba William Leslie Poole, era un profesor de inglés que vino a enseñar el idioma al British aquí a Uruguay, y se dice que fue el introductor del fútbol porque los colegios privados practicaban el deporte dentro del colegio. Él llevó a los alumnos a los descampados de Punta Carretas y por eso fue que se dice que la gente empezó a apreciar la práctica del fútbol. Y aquí están las dos copas que se jugaban todos los años. La Copa Lipton, el magnate del té, Sir Thomas Lipton, fue el que instituyó esa copa. Podían jugar solamente jugadores nativos. En esta copa fue que Uruguay jugó por primera vez de camiseta celeste. Se jugaba el día 15 de agosto, un año aquí en Uruguay y otro año en Argentina. Y el debut de Uruguay se hizo justamente por la Copa Lipton el 15 de agosto en la cancha en ese momento de Wanderers en Belvedere, que hoy pertenece a Liverpool. Fue la primera vez que Uruguay utilizó el color celeste, debutó con la camiseta celeste, le ganó a Argentina 3-1. Y esta otra copa es la Copa Newton. Aquí podían jugar uruguayos y argentinos extranjeros nacionalizados, que también se jugaba todos los años. Después aquí está la delegación olímpica y otra anécdota, este es el sudamericano de 1923. El doctor Atilio Narancio en ese momento era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y él les dijo, si ustedes ganan este campeonato, vamos a competir el año que viene a los Juegos Olímpicos de Colombes, 1924. Uruguay ganó ese campeonato sudamericano jugado en el Parque Central y el doctor Atilio Narancio tuvo que hipotecar todos los bienes para poder pagar los pasajes de la delegación a la primera aventura olímpica que tenía el fútbol uruguayo en Colombes, que este año se cumplen 90 años de la hazaña de Colombes. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por las victorias del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste
luciendo en el pecho, siempre se juegan a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón.